Pané, papi, mira, este video va para ti. Esto es directo para ti. Señores, en el marco de la victoria evidente de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos, hay una pregunta que carcome a millones de cubanos dentro y fuera de Cuba. Es la pregunta del día, de la tarde, de la noche, a toda hora. Y de hecho, Roberto Álvarez Quiñones en Diario de Cuba acaba de hacer un artículo magistral, descomunal, brutal, tratando de responder esta pregunta. Dice, en Cuba, ¿qué comeremos dentro de 3 meses? Esto está publicado en el Diario de Cuba y es lo mejor que he leído en los últimos tiempos. Dice, la velocidad con la que se está reduciendo la producción agropecuaria no tiene precedentes. De la angustia de conseguir algo para cocinar hoy o mañana, los cubanos han pasado a preguntarse qué van a poder comer y cuánto en el futuro próximo. A las bodegas cada vez llegan menos alimentos. El campo socializado cubano nunca ha producido alimentos suficientes, pero ahora menos que nunca. Y el gobierno no tiene divisas para importar alimentos para al menos aliviar el hambre que va en ascenso aceleradamente. En las bodegas del barrio, agromercados, MIPYMES, restaurantes privados, shopping y hasta en el indispensable mercado negro hay cada vez menos alimentos a la venta, y cuando aparecen es en cantidades muy reducidas. Por ejemplo, los santiagueros, luego de 6 meses sin recibir ni una sola onza de pollo racionado, ahora empezaron a recibir una librita per cápita al mes, una librita por cabeza. Este mes podrán comer media onza diaria de pollo, menos que en un campo de concentración de Adolfo el del bigotico. La situación es tan seria que será muy difícil, costosa y prolongada su recuperación. Aquí es donde está el punto clave. Esto no se recupera en una semana. Con un capitalismo, con libre mercado, con democracia, esto va a tardar un tiempo. En Cuba, siglos, ya el hambre se va a apoderar de Cuba para siempre. El ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, develó algunas cifras que evidenciaron la debacle agrícola en los últimos 4 años. Se comprobó que en plena pandemia se producía más que ahora, y que las publicitadas medidas socialistas para aumentar la producción lo que hicieron fue empeorarlo todo. Créase o no, Cuba produce hoy menos de 200.000 toneladas de alimentos en total, y solo de arroz se necesitan 700.000 toneladas para el consumo nacional. En 2023 se produjeron solo 27.900 toneladas de arroz y se dejaron de producir 238.000 toneladas de viandas en general. ¡Qué contraste con Uruguay! Escuchen este ejemplo, otro país pequeño en la región con 3.4 millones de habitantes y un área territorial que no duplica la de Cuba y produce alimentos para más de 30 millones de personas. ¿Te das cuenta? Aquí ya el fracaso es evidente. Uruguay, con 3 veces menos población que Cuba, produce comida para 30 millones de personas, o sea, 3 veces la población que tiene Cuba. Pero seguimos, la cultura del disparate fidelista, genes comunistas y Gaesa. Vamos allá. ¿Cuál es la causa de las causas de este desastre? Generalmente cuando se analiza el tema, las críticas se centran en los errores y el pésimo manejo de la agricultura por parte del régimen. Eso es cierto, y que el actual equipo de gobierno es el más inepto desde la declaración de independencia, pero esos errores son efecto y no causa, o al menos no la causa principal. Y aquí Quiñones divide la causa en 3 partes. Esto está brutal. Dice, la matriz causal es tripartita. Número 1, la cultura del disparate revolucionario instaurada por Fidel Castro. Número 2, el ADN del socialismo. Y número 3, una mafia militar, Gaesa, que ostenta el poder supremo y dirige la economía básicamente para su propio beneficio. Empezamos por la cultura del disparate instaurada por Fidel Castro. Dice, la cultura mencionada la sembró un psicópata narcisista y sabiondo que nunca rindió cuentas a nadie de sus locuras, gobernaba dando puñetazos en la mesa para imponer sus ideas desconectadas de la realidad y destituía a quienes las cuestionaban por estúpidas que fueran. Recordemos la zafra de los 10 millones
elecciones donde destituyó al ministro de la industria azucarera, Orlando Borrego, cuando le confesó que eso no sería posible. Bueno, ¡afuera! ¡Te vas! Puñetazo en la mesa y el dedito levantado. Pero vienen otras idiotas, las enfermizas vacas híbridas F1 o las Holstein en vaquerías con aire acondicionado, o el cordón de La Habana, la obsesión delirante con ubre blanca o el toro semental Rosafé Signet, o la deforestación con la brigada Che Guevara de 215.000 hectáreas de frutales, bosques y cultivos a un costo de 500 millones de dólares para sembrar arroz y pangola que no se sembraron y agravaron las sequías en la isla, el cordón lechero de La Habana, otro disparate, la escuela en el campo, el triángulo de Ceba, Camagüey, el plan alimentario, la opción cero, el improductivo y muy costoso trabajo voluntario en el campo y hasta la propuesta de desecar 67.000 hectáreas pantanosas de la ciénaga de Zapata. Todos estos planes fueron disparates. Y dice Quiñones, ningún estado puede ser campesino ni monopolio agrícola. El colmo es que hoy el régimen presume de la continuidad de esa práctica fidelista del desastre. Y a eso sumemos ahora el ADN socialista, muy fácil de detectar con una simple pregunta. ¿Se cometen locuras y estos errores fatales en el manejo de la agricultura en países con economía de mercado? No, definitivamente no, porque está en manos privadas y afincada en una ley natural infalible. El ojo del amo engorda al caballo. En ningún país que se respete, el Estado puede ser campesino ni monopolio de la agricultura y su comercio. Tampoco pálidos burócratas que jamás han sembrado ni un boniato dictan desde oficinas refrigeradas qué sembrar, cómo y qué cantidad a los hombres curtidos por el sol en los surcos, ni los obligan a entregar al Estado sus cosechas a precios que no cubren ni los costos de producción. Tampoco encarcelan a los agricultores exitosos por enriquecimiento ilícito. Incluso en países en los que sigue gobernando un partido comunista, pero fue liberada la agricultura, la producción se disparó. Vietnam, por ejemplo, con su Doi Moi, reforma capitalista, pasó de masivas hambrunas a ser el tercer exportador mundial de arroz y segundo de café. Pero vamos al último elemento de la tripartita, el factor mafioso. Un solo ejemplo es elocuente. En 2023 el gobierno destinó 1.349 millones de dólares a la industria turística, propiedad de la mafia Gaesa, y apenas invirtió 125 millones de dólares en la agricultura. Y en el primer semestre de 2024, con Cuba sumida en el hambre, invirtieron en el turismo 16.321 millones de pesos y 1.057 millones en la agricultura. 15 veces menos en agricultura. Con el hambre que hay en Cuba, los hoteles no se comen. Precisamente el jefe de esa mafia se niega a que los campesinos produzcan y comercien libremente sus cosechas. Sí, porque encima construye hoteles, no invierte nada en agricultura y le amarra las manos al campesino, provocando más hambre todavía en Cuba. También prohíbe que los cubanos compren tierras e inviertan capital en su propio país para hacerlas producir en grande. Solo entrega tierras a extranjeros que acepten un maridaje con la mafia de Gaesa. Estas son las tres cabezas de la medusa causante del desastre agrícola en Cuba y tienen que ser cortadas cuanto antes. Sin libertad en el campo no hay agricultura que valga. Eso lo advirtieron siempre y lo siguen haciendo los campesinos cubanos. Recuerdo que en 1966, en la Sierra Cristal, decenas de cafetaleros me dijeron que si el Estado seguía interviniendo en el cultivo del café y su comercialización, se iba a derrumbar toda la producción nacional. Y así ocurrió. De 60.000 toneladas producidas en 1960, que era un café excelente de fama mundial, hoy se produce entre 8.000 y 9.000 toneladas. Y hoy, 58 años después, en eso insiste el guajiro bayamés Emilio González,
quien desde su finca El Horno dijo a la prensa independiente: mientras el gobierno tenga la mano puesta sobre los campesinos, sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la producción de huevos, mientras la mano negra del comunismo esté puesta allí, olvídate que nunca va a haber comida en Cuba. Hay que restaurar la propiedad privada y hay que liberar la agricultura al 100%. Que los cubanos inviertan capital en su propia agricultura y abrirla también a la inversión libre extranjera sin ataduras con mafiosos dictatoriales. O habrá crisis humanitaria y hambruna. Y los cubanos se van a seguir preguntando: ¿qué vamos a comer? Señores magistral, aquí están los puntos sobre las IES. Canel, este video es para ti, obvio. Si ganó Trump, ya tú sabes que ya tú estás en remojo, pero hirviendo. Así que esto no tiene vuelta atrás. Game over, ¿ok? Así que nada, señores, para todos los que se preguntan esto mismo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a ser de Cuba en los próximos 2-3 meses? La respuesta está en este artículo. No busques más. 2 más 2 es 4 y 2 por 2 también, ¿ok? Beso, nos vemos en el próximo video.